Así que vamos a hablar un poquito hoy de eso, de cómo está la biotecnología, o sea, o en qué áreas la biotecnología actúa en la industria del cannabis. Vamos a hablar un poco de lo que es la parte de agronomía, genética e investigación. Después ya un poco más industrial, apuntado al cáñamo, qué es lo que se está haciendo con la biotecnología ahí, y en la parte farmacéutica. Pasa este. Perdón, ahí estamos. Bueno, en el laboratorio KATech tenemos dos áreas, que es el área de biotecnología vegetal, donde nos dedicamos directamente al cultivo de tejido vegetal. Ahí tenemos varios servicios dentro de eso, que vamos a hablar un poco en un momento. Y después en la parte de bioprocesos, donde nos encargamos de trabajar con los microorganismos, sobre todo los microorganismos benéficos, que sabemos todo lo que aportan al cultivo de las plantas. Todo lo que es la cuestión del living soil o suelo vivo, que es lo que se está atendiendo en el cultivo de cannabis, sobre todo por los rendimientos y por la calidad del producto. Bueno, en la parte de agronomía, la base de la biotecnología es el cultivo in vitro, cultivo de tejido o micropropagación. Esto nos permite ahí hacer una reproducción de las plantas, una clonación. O sea, con este sistema lo que hacemos es tener una copia genéticamente idéntica a la madre. Esto nos da un montón de beneficios, pues podemos hacer producción masiva de vitroplantas en pequeños espacios. Y conservamos la genética, que es algo muy complicado para la gente que hace semillas, porque la gente que hace semillas, o sea, tiene un clon que está totalmente caracterizado, pero después al hacer una cruza, o sea, en la siguiente filial, en la siguiente generación, hay que buscar de nuevo todas las características genéticas, porque, o sea, como pasa en todas las familias, tenemos los padres, son los mismos padres, sin embargo, los hermanos no somos todos iguales y vienen de los mismos padres. Entonces, con este sistema lo que nos aseguramos es la estabilidad de la calidad genética. En el laboratorio en KATech tenemos estos servicios, también sobre todo lo que es la conservación de germoplasma, que es mantener una genética en condiciones de laboratorio, libre de virus y condiciones fitosanitarias que requiere la industria para arrancar una trazabilidad desde cero. Y después se hace mejoramiento genético. Lo de la producción, bueno, acá o sea, los beneficios del cultivo in vitro, es esto que hablamos un poquito, el tema de la producción por superficie, o sea, estamos hablando de cultivos que son en condiciones de laboratorio, lo que nos permite tener más de 1000 plantines en una superficie muy pequeña, y podemos hacer una alta reproducción de estos plantines para sacar a campo por distintas técnicas que ahora vamos a ver un poquito. Y esto lo que nos asegura es lo que dijimos recién, es condiciones fitosanitarias excelentes, o sea, libre de virus, libre de plagas, que es lo que requerimos para la trazabilidad. Bueno, con la planta de cannabis, por suerte, responde muy bien al cultivo in vitro. El proceso básicamente se toma de una planta madre, se toma un pedazo de tejido que puede ser tanto de un tejido axial, un tejido apical o de hoja o de raíz. Funciona muy bien en todos los casos. Bueno, la mayoría que cultiva cannabis hace una propagación por esquejes, que sería como el caso de la derecha, o sea, por cortes apicales, se hace enraizar y ahí se propaga. Eso se puede hacer tranquilamente también in vitro. Y después tenemos el otro sistema, que es a través de cultivo de tejido en sí, o sea, sacando distintas células de la planta, que esto nos permite hacer una reproducción y obtener un plantín para luego hacer una rusticación, que es el proceso para sacar a campo, del laboratorio a campo, porque en el laboratorio las condiciones son excelentes, o sea, tenemos humedad, tenemos todas las condiciones que la planta necesita, entonces no genera un montón de defensas contra el ambiente, contra el sol, contra el UV. Entonces tenemos que hacer un proceso de adaptación para sacar. Pero a la vez también nos permite hacer cultivos
que son cultivos líquidos o cultivos industriales, que es lo que maneja un poco la biotecnología. Y de acá podemos hacer distintas cosas con estos cultivos, como por ejemplo una muy interesante que estamos trabajando en eso, que son semillas artificiales. O sea, lo que hacemos es justamente de la planta, a través de un tejido, llevarlo a semilla, y después esa semilla se puede germinar normalmente como cualquiera, pero ahí lo que aseguramos es que la genética es 100% la de la madre. O sea, no viene de una cruza, sino viene de la misma madre. Bueno, acá no se ve muy bien un trabajo que hay hecho que demuestra que más de 30 repiques, o sea, de 30 reproducciones de la planta, se mantiene la estabilidad genética y las condiciones químicas, o sea, todo lo que son los fitocannabinoides se mantienen, no cambian. Entonces, este trabajo se hizo durante 8 meses, se fue repicando el cultivo y se vio que no había pérdida de todas estas características. Bueno, acá está un poco lo que veníamos hablando, de dónde se obtienen los tejidos, del ápice de la yema, de otros tejidos como las raíces. Después sería un poco el protocolo, cómo se hace. Se aplican distintos medios de cultivo con hormonas y vamos logrando lo que queremos. O sea, según de dónde partimos, o primero enraizamos, o primero generamos tallo con hoja para que la planta empiece a hacer la fotosíntesis, después generamos las raíces y a partir de ahí llegamos al explanto o a la plantula vitroplanta. Es un poco el protocolo que el cannabis, por suerte, responde muy bien. Esto no todas las plantas responden igual. En el cannabis, bueno, las hormonas que se usan es tidiazurón y después ácido indobutiracético, que son las dos hormonas. Hay muchas hormonas que son auxinas y citoquinas, o sea que producen esto, que la planta produzca tallo, que la planta produzca raíz, o sea, estas hormonas en el cannabis por suerte funcionan bien y son estas. Hay distintas que según el cultivo depende de cada planta, tenemos que ver qué tipo de hormonas funcionan y en qué concentraciones. Después, el cultivo de tejido lo que nos permite es la transformación. ¿Qué es la transformación? Es una herramienta, o sea, que tenemos en la biotecnología, que ya empezamos a trabajar a nivel genético de la planta. Podemos meter genes de interés o mismos genes de la planta, potenciarlos en algún cultivo específicamente. La transformación, bueno, no se ve muy bien realmente acá, pero puede ser a través de Agrobacterium, que es una bacteria que infecta la planta y le mete un material genético que se combina con la genética de la planta y queda estabilizado. No sé si han visto por ahí, capaz que han visto plantas fluorescentes que prenden con la luz negra. Bueno, eso es un gen que se le mete, que queda en la planta y después lo reproduce. Así, este gen es un gen reportero, se llama, o sea, porque este gen se pone al lado de otro gen de interés, por ejemplo, un gen de resistencia a sequía. Entonces, cuando la planta prende de ese color, significa que incorporó también el otro gen, que es el de interés. Esto se usa muchísimo en la biotecnología. Después tenemos el sistema CRISPR-Cas, que seguramente han escuchado con el tema del coronavirus. Es un sistema también que se usa para edición genética, que está funcionando bien también en cannabis. Y después, bueno, hay otros métodos, que es tener los genes en una solución y ponerlo que lo incorporen a través de la raíz o a través de una inversión de la planta en la solución. Esto es todo para lograr la transformación, o sea, lograr meter material genético foráneo dentro de la planta. Bueno, eso es un poco lo más usado de la biotecnología dentro del agro. Se usa muchísimo en un montón de cultivos y tiene todos estos beneficios que dijimos. Después, en lo que es la industria, en la parte del cáñamo, se está usando bastante para lo que es la biorremediación. O sea, el cáñamo sabemos que es una planta que tiene
que tiene un gran poder de remediar el suelo, es un cultivo rotativo excelente y a la vez nos devuelve todos los nutrientes al suelo porque al ser una planta que tiene una raíz pivotante que es bastante profunda, absorbe nutrientes donde otras plantas no llegan. Entonces después luego con su defoliación lo que hace nos genera en la parte superior de la rizósfera nos genera un manto orgánico que nos sirve para recuperar los nutrientes del suelo. Dentro de los usos del cáñamo en la parte industrial de la bioremediación tenemos lo que es, se ha visto que el cáñamo absorbe metales pesados y radiación. Se han caracterizado estos genes, los genes que son los responsables de absorber los metales pesados, y lo que se busca ahora es, en ciertos cultivos, cuando necesitamos bioremediar suelos, es tener las plantas que tienen estos genes que son los más, o sea, que funcionen bien, digamos, se ve por rendimiento cuánto funcionan, o si no, podemos ahora con las herramientas biotecnológicas lograr cultivares que le potenciemos estos genes para absorber metales pesados. Acá no sé si se lee un poquito, pero bueno, por kilo de hoja se han visto que el cannabis absorbe como 1,5 gramos de cobre, 151 miligramos de cadmio y 123 miligramos de níquel. Esto es un trabajo que se hizo con el tema de la bioremediación. Y bueno, sabemos que tenemos entre 4.500 a 1.200 kilos de hoja por hectárea. Así que hace una muy buena limpieza del suelo. Se está usando mucho esto, se usa en Italia cerca de plantas de aluminio. En Chernobyl lo han probado para el tema de la radiación también con excelentes resultados. Lo único que cuando hacemos bioremediación con el cannabis o el cáñamo, luego no podemos utilizar los productos para consumo humano. O sea, tiene que ser solamente uso industrial, porque no nos olvidemos, o sea, que va a tener metales pesados o radiación. La biomasa hay que usarla para uso industrial, puede ser para calderas, para generar calor, puede ser para la construcción, puede ser para algunas fibras, todo lo que no toque al ser humano, perfecto. Después, otros trabajos que se está haciendo a nivel biotecnológico con el cáñamo es trabajar sobre la calidad de la fibra. O sea, se ha descrito todo el genoma de la planta, ya está descrito desde el 2011, en el 2018 se hizo otro trabajo un poco con mayor resolución genética, o sea que tenemos disponible todo el genoma. Ya se vienen trabajando en todas las enzimas que intervienen en el metabolismo y actualmente en lo que es la calidad de la fibra, y sabemos que esta fibra es la fibra natural más resistente que hay en la naturaleza, natural que hay en la naturaleza, y bueno, se está trabajando sobre estos genes para generar nuevas fibras, o sea, darle más fuerza a la fibra, ver cómo responde con las estructuras y a la vez también el cannabis, o sea, en lo que es el uso industrial en la parte de fibras, tenemos que produce grandes cantidades de celulosa y bajas cantidades de lignina, por lo que es muy interesante para hacer papel porque requiere muchos menos procesos químicos a la hora de la producción. Esto también se está tocando, se está mejorando para bajar los niveles de lignina y aumentar los niveles de celulosa. Todo eso se está trabajando a nivel genético, o sea, son trabajos de biotecnología. Después, en la parte de la farmacéutica y la investigación, bueno, con la biotecnología, con el conocimiento del genoma de la planta, se aislaron los genes que están involucrados en el metabolismo de la planta, en la producción de los cannabinoides, y se pusieron en un sistema de levaduras. Las levaduras nos permiten hacer cultivos industriales en bioreactores, entonces, nada, no tenemos planta. Está todo en un cultivo líquido que nos produce los cannabinoides, o sea, nosotros alimentamos las levaduras y nos entrega los cannabinoides en el medio de cultivo. Bueno, acá no tocaríamos la planta, es otro tipo de trabajo. Ya en el 2004 se encontraron los genes que controlaban la psicoactividad, o sea, los genes de la enzima que sintetiza el THC a partir del CBG. Se aislaron estos genes,
y se empezaron a probar en este sistema de levaduras. O sea, se empezó a meter en el sistema de levaduras. Ya para el 2007 teníamos que la levadura Pichia pastoris, que es una levadura parecida a Saccharomyces cerevisiae, a la levadura de la cerveza, podía transformar el precursor, el CBG, en THC. Bueno, este trabajo dio muy bien, entonces se siguió trabajando en el metabolismo de la planta y se incorporaron el resto de las enzimas que metabolizan los cannabinoides. Tanto la de THC, la de CBD, y se empezaron a incorporar otras enzimas, lo que llegamos a un modelo que se llevó en el 2019, se publicó en el 2019, donde ya manejamos todo el metabolismo de la planta, lo manejamos en levaduras. Entonces podemos producir no solo los cannabinoides, sino también los terpenos. Se está trabajando sobre esto bastante, o sea, obteniendo distintos productos a través de distintos precursores. O sea, los precursores son los que nos van a dar, en el caso para obtener THC, el precursor es el CBG en el metabolismo. Pero bueno, probaron en este sistema meter otros precursores que sean sintéticos y ver lo que se obtenía. Acá, en ese trabajo, encontraron cantidades detectables de hasta 136 miligramos por litro de cultivo. Estos cultivos industriales son como la producción de cerveza, o sea, podemos tener tanque de 20.000 litros. Así que tiene un potencial para la industria farmacéutica que busca la pureza y el producto específico, o sea, moléculas específicas. Es un gran potencial, digamos, para esa industria. Con este trabajo lograron armar el sistema biológico que es para producir cannabinoides. Vieron también que si metían, como dijimos anteriormente, metían moléculas sintéticas, se obtenían nuevos cannabinoides sintéticos, o sea, con distintas modificaciones, que ahí ya pueden entrar en lo que es la investigación a nivel farmacéutico, o sea, para encontrar nuevos productos para atacar cosas específicas. Bueno, este sistema ya está disponible. Acá en Argentina creo que hay un grupo de investigación que lo tiene. Así que también es otra rama de la biotecnología que está trabajando ahí con el cannabis, pero a nivel del metabolismo. También, bueno, lo dijimos anteriormente, se están produciendo distintos niveles de terpenos y perfiles con este sistema también, metiendo las enzimas específicas. Y después acá un apartado que es la parte de bioprocesos, los microorganismos. La biotecnología también interviene acá en esta parte, o sea, porque usar microorganismos para obtener algún producto o un servicio es biotecnología. Y acá lo que se trabaja mucho son, no sé si han escuchado, pero en lo que es suelo vivo o cultivo o living soil, cultivo de suelo vivo, o KNF también, que se usa mucho, que es el Korean Natural Farming, que es mantener ciertos microorganismos. Se busca los microorganismos eficientes nativos, o sea, son microorganismos que tienen un efecto determinado sobre la planta, por tanto en una interacción simbiótica, o sea, intercambian con la planta nutrientes. Los microorganismos tienen un montón de herramientas para solubilizar nutrientes, que es lo que se busca, o sea, se busca los microorganismos con potencial biotecnológico para el cultivo, son microorganismos que solubilizan nutrientes y se los incorporan a la planta. O sea, la planta, para absorber nutrientes, no absorbe tan fácilmente. El porcentaje que absorbe por ósmosis es muy bajo. O sea, hay veces que la planta se la fertiliza y de eso no absorbe nada. O sea, lo que estamos haciendo es contaminar las napas o gastar plata en nuestro cultivo, si es que no tenemos un suelo vivo que pueda procesar esto y dejárselo disponible a la planta. Todas estas interacciones con los microorganismos, que es este método de cultivo, pueden ser positivas o negativas, porque tenemos toda una población de microorganismos que están ahí, que el suelo está vivo. Entonces depende de nosotros, el alimento que pongamos y la salud que tenga este suelo, para que después
la salud de la planta sea óptima. De acá, por ahí lo más conocido que se usa muchísimo son tricodermas o lo que son micorrizas. Las tricodermas colonizan el sustrato y evitan que la planta tenga temas con otros patógenos porque son hongos que degradan otros hongos muy rápidamente. Y después lo que son las micorrizas que hacen una simbiosis con la planta y el mismo micelio del hongo termina como haciendo que la raíz sea mucho más grande porque el micelio se extiende y forma parte de la raíz, puede absorber más cantidad de nutrientes y más cantidad de agua. Así que bueno, esto es la otra parte que trabaja la biotecnología, que es ya sobre el suelo, que a mi entender es la parte más importante en el cultivo. O sea, todos miramos a la salud de la planta, siempre miramos a la planta, pero yo siempre digo lo mismo. Primero hay que ver la tierra, preparar bien la tierra, tener un buen suelo y todo lo que pase en la rizósfera, o sea, en la raíz de la planta, se va a traducir arriba. Si acá no hay salud, la planta, o sea, podemos echarle de todo, que nunca va a pasar nada. Bueno, vamos a cerrar acá la charla y un poco la conclusión de lo que es la biotecnología, ¿no? En la industria del cannabis. O sea, primero que la biotecnología es una industria que se puede apuntar como una industria verde, o sea, porque respetamos todos estos elementos de la naturaleza y podemos manejarlos y potenciarlos. O sea, no vamos a la parte química, sino vemos cuáles son las interacciones, los microorganismos, qué tiene cada uno, qué podemos potenciar. Podemos llegar a potenciar a nivel genético también, como vimos anteriormente. Entonces esto es un gran beneficio, sobre todo en lo que se busca ahora, que sea todo sustentable y que menor cantidad de contaminantes posibles. Después, otra de las cosas, o sea, que es el apuntar el cultivo específicamente, un poco lo que vimos con el cáñamo. O sea, podemos hacer modificaciones o seleccionar determinados individuos que tengan un potencial como biorremediadores, bioacumuladores de metales, o podemos buscar unos individuos que tengan una calidad de fibra o una fibra modificada para la industria. Entonces podemos también potenciar los cultivos. Y bueno, después, con esto creo que estaríamos ahí. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, se pueden comunicar conmigo, no hay problema. Ahí pueden entrar a la página, si no, después me piden mi contacto. Bueno, espero ahí que les haya gustado y que haya servido de algo. Sé que por ahí no es mucha info, pero bueno, es en el tiempo que tenemos. Gracias, Nicolás. Allá hay una pregunta. Sí, se te escucha. Sí, claro, eso no sé si lo habías escuchado, lo hablamos al principio, pero ese proceso se llama rusticación. O sea, cuando vos tenés un cultivo de laboratorio, la planta, por empezar, el tejido ese, como está en condiciones óptimas, no tiene nada, o sea, no afecta nada el ambiente, digamos, todo lo que es humedad y luz y nutrientes recibe todo perfectamente. Entonces la planta deja de producir sobre todo lo que son las ceras en las hojas, o sea, todo lo que es la protección contra la deshidratación, contra los rayos UV y todo eso. Entonces hay que lograr eso para llegar a campo, ¿no? que es donde vamos a tener toda la incidencia del sol, de los nutrientes, del riego, del suelo. Para hacer esto se hace una rusticación, que es un proceso, se va pasando en distintos invernaderos, cada vez, o sea, bajando lentamente lo que es las condiciones de humedad. O sea, salir del laboratorio estás en un 90% de humedad, entonces vas pasando por invernaderos donde vas bajando gradualmente la humedad y vas subiendo la luz. O sea, primero se mantiene la luz con media sombra y se van cambiando los distintos tipos de media sombra hasta lograr el sol directo. Y una vez que está ahí, se ve que la planta haya recuperado las ceras y todo lo necesario en la hoja para no deshidratarse.
y poder estar en condiciones ambientales naturales, y ahí se saca campo. Este es el proceso, se llama rusticación. ¿Alguna duda más? ¿Hay preguntas? No. Bueno, muchas gracias. Gracias.